El profeta Daniel desarrolló su ministerio profético bajo el reinado de 4 reyes. El primero de ellos fue Nabucodonosor, el segundo Belsasar, ambos reyes de Babilonia, el tercero Darío, el rey Medo, y el cuarto Ciro, el rey persa. Vamos a ver vamos a destacar un pasaje citado en el libro de Daniel bajo cada uno de estos 4 reyes, y cómo Daniel siempre se mantuvo firme, cómo Daniel siempre amó la verdad y se unió a ella y nunca renunció bajo ningún concepto a la verdad. Empezamos por Nabucodonosor. Aquí el rey Nabucodonosor tuvo una visión de un árbol que crecía enormemente, que daba fruto abundante para todos, bajo cuya sombra se cobijaban las bestias, las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol representaba al propio rey por su grandeza, por la gloria que había alcanzado. Pero la historia acababa mal, porque el árbol era cortado y luego era puesto un cepo de hierro en su raíz. Esto, de alguna manera, era la profecía que Dios había dado acerca del rey Nabucodonosor por su soberbia, por su orgullo, por su falta de humildad. No nos olvidemos que en el pasado, como consecuencia de su altivez, había mandado construir una estatua de su propia imagen y ordenado que todo el mundo se inclinase ante esa estatua. Hubo 3 jóvenes amigos de Daniel que se negaron y por ello fueron echados a un horno de fuego. Dios milagrosamente los salvó de ahí, de ese horno, y luego parecía que Nabucodonosor se había arrepentido, pero al final volvió otra vez a las mismas. ¿No es esta Babilonia la que yo fundé para gloria de mi nombre? Entonces, de alguna manera, volvió a incurrir en el mismo error. De ahí que vino esta visión, este sueño que el propio rey tuvo. Y a Daniel le tocó la difícil tarea de interpretárselo. Lógicamente, en aquella época, dar malas noticias precisamente al rey líder del imperio mundial en aquel entonces era una misión arriesgada, podía ordenar su muerte. Pero Daniel fue siempre fiel en decir la verdad. Daniel le dijo cuál era su problema, cuál era la raíz del problema que tenía el propio rey, que era su orgullo, y tenía que arrepentirse, tenía que arreglar su situación con justicia, con misericordia para con los pobres, porque si no, el juicio de parte de Dios podía venir sobre su vida, como así mismo fue, ¿verdad? Hasta que Dios obró en él y al final se produjo un cambio. Pero vemos cómo Daniel se paró firmemente por la verdad y no tuvo miedo, no tuvo temor a proclamar la verdad que él sabía, aunque era un asunto delicado para él. Sabía que le podía costar incluso su propia vida o su posición en el reino. Bajo el siguiente rey, el descendiente de Nabucodonosor, que fue Belsasar, Belsasar cometió un error todavía más grave que el de Nabucodonosor. Además, no nos olvidemos que Belsasar tenía la experiencia, el conocimiento de lo que había pasado con Nabucodonosor. Conocía la experiencia de humillación por la cual había pasado Nabucodonosor, había sido testigo presencial de lo que había pasado en aquel horno de fuego con los 3 amigos de Daniel, como de alguna manera los 3 habían salido libres de esa situación. Entonces tenía conocimiento de quién era el único Dios verdadero. Aún así, siguió adorando al leño y a la piedra, siguió con su idolatría pagana, y no solo eso, o sea, el peor error que cometió Belsasar fue que mandó traer los vasos que en su día trajo del templo de Jerusalén Nabucodonosor, los vasos consagrados para servicio en el templo, y en ellos bebió vino en una fiesta pagana en honor a sus dioses. Entonces eso ya fue el colmo de los colmos. A raíz de ese hecho vino esa escritura en la pared, esa mano como de hombre escribiendo en la pared, lo cual turbó mucho al rey Belsasar. Nadie le podía interpretar lo que eso significaba, hasta que vino Daniel y le interpretó el Mene Mene Tekel Upharsin, que significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, de nuevo una situación muy delicada para Daniel, tener que decirle al rey Belsasar, la máxima autoridad en aquel entonces, tener que decirle, mira, tu reino se acabó, mira, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, ha sido encontrado idólatra, ha sido
encontrado sacrílego, y por todo ello te va a venir el juicio, el castigo, el justo castigo de parte de Dios, porque tu reino va a ser roto y va a ser dado a otros, a los medos y a los persas. Daniel no solo no sufrió castigo, sino que incluso fue recompensado, fue exaltado. Es el precio por pararnos por la verdad. Si nos paramos por la verdad se para por nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Daniel? Prosiguiendo nuestro relato, ya vemos que Daniel siempre se mantuvo fiel a la verdad y nunca dudó en proclamarla sin importar cuáles fueran las consecuencias, incluso con riesgo de su propia vida. El siguiente rey fue Darío el Medo. Darío tenía un gran aprecio y una gran estima por Daniel, de hecho lo tenía en una posición muy elevada en su reino. Y por ello suscitó envidias entre otros siervos del rey Darío, que trataron de buscar alguna falla en Daniel para poder acusarlo delante del rey. Como Daniel era intachable, no encontraron nada, entonces sabían que tenía que ser algo relacionado con su fe, con la fe que él profesaba, y así fue. Convencieron al rey para que promulgara un edicto bajo el cual en un periodo de 30 días nadie podría en el reino elevar petición alguna a ningún dios ni hombre aparte del rey Darío. Al rey Darío le pareció bien, firmó el edicto, lo selló bajo la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces Daniel, yo creo que sabía que realmente la cosa iba por él, o sea que de alguna manera lo iba a poner en una situación delicada, en un aprieto. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a jugar la vida? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el caso de Daniel? Seguramente lo más probable, bueno, tal vez hubiéramos orado pero a escondidas, sin que nadie se entere. O hubiéramos dicho, bueno, es un mes pasa rápido, Dios sabe de todo, Dios ve mi corazón, quién sabe. Ahora, ¿qué hizo este hombre de Dios? Abrió las ventanas de par en par y en dirección a Jerusalén dobló sus rodillas 3 veces al día, invocando el nombre del Señor, sin importarle las consecuencias. El mensaje que estaba transmitiendo, ¿cuál era? Prefiero morir a vivir sin Dios. Prefiero morir a vivir a una vida insulsa, vacía, una vida sin tener comunión íntima con Dios. Yo creo que para él la oración era el mejor momento del día, por eso lo hacía 3 veces al día. Ahí derramaba su alma y su corazón delante de Dios. Por eso el Señor decía de él en algunos pasajes en el libro de Daniel, tú eres muy amado, porque tenía esa comunión íntima de corazón a corazón abierto con Dios mismo. Entonces, como consecuencia de este hecho, pues los adversarios de Daniel lo acusaron ante el rey trató por todos los medios de liberarlo, pero finalmente no le quedó otra que cumplir la propia ley que él había firmado y sellado, y echar a Daniel en el foso de los leones, no sin antes decirle, Daniel, tu Dios al que tú continuamente sirves, él te libre, como así mismo ocurrió. Dios lo libró de los leones, envió su ángel, y además los enemigos de Daniel, los que buscaban su mal, acabaron en ese foso, acabaron cosechando el juicio que ellos procuraban, el mal que ellos procuraban hacia el siervo de Dios. Hay que tener cuidado porque si somos injustos o tratamos injustamente a un siervo de Dios, a alguien que de corazón sincero sirve a Dios, eso puede tener efecto boomerang, puede venirnos de rebote. Así que vemos como Daniel, incluso con riesgo de su propia vida, fue fiel en proclamar la verdad delante de Nabucodonosor, delante de Belsasar, fue fiel en mantener esa comunión íntima con Dios en oración, pasara lo que pasara, viniera lo que viniera. Y bajo el último rey, el rey Ciro, el rey persa, no nos olvidemos que fue el rey que firmó el decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. ¿Por qué Ciro firmó este decreto? Bueno, sin duda Dios inclinó su corazón, sí, pero seguro que Daniel, con su testimonio, con su vida ejemplar, tuvo algo que ver también. Tuvo peso en la decisión del rey Ciro. Entonces, qué ejemplo, ¿verdad?, para todos Daniel. Ojalá nos constriña de tal manera que en nuestro caminar con Dios podamos ser todos más reales. Dios les bendiga.